¿Alguna vez has sentido que eres tú mismo quien pone obstáculos en tu propio camino? ¿Te has detenido justo cuando estabas a punto de alcanzar algo importante sin saber por qué? Carl Jung, uno de los padres de la psicología profunda, creía que dentro de cada uno de nosotros existe un enemigo invisible, un saboteador silencioso que vive en la sombra de nuestra mente, y que, si no lo enfrentamos, puede condenarnos a una vida de frustración y potencial desperdiciado. Pero lo más inquietante es esto: ese enemigo, ese saboteador, eres tú. Y antes de seguir, demuestra que eres fiel a la sabiduría de Jung. Suscríbete al canal ahora mismo, porque juntos exploraremos las verdades más profundas de la mente humana. ¿Cuántos seremos los que nos atrevamos a mirar dentro? Imagina por un momento que tu mente es como una enorme mansión, con salones iluminados, donde todo está ordenado y a la vista. Pero hay también un sótano oscuro, lleno de cosas que prefieres no ver. Ese sótano, según Jung, es el inconsciente, y en él habita una parte de ti que él llamó la sombra. No es maldad, no es locura, es todo aquello que tú has rechazado de ti mismo: miedos, deseos, impulsos, recuerdos, pero también talentos y virtudes que, por vergüenza o miedo, decidiste enterrar. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con el autosabotaje? Todo, porque cada vez que evitas una oportunidad por miedo, cada vez que procrastinas, que renuncias cuando estás cerca de lograr algo, o te llenas de dudas sin razón, tu sombra está actuando. Ella toma el control cuando tú no la reconoces. Y lo más sorprendente es que no lo hace para destruirte, sino para protegerte de un dolor antiguo, de algo que una vez te hirió y que no supiste manejar. Por ejemplo, si de niño aprendiste que destacar provocaba críticas o envidia, hoy de adulto puede que, sin saberlo, te sabotees cada vez que estás por brillar. La sombra no olvida y actúa desde lo profundo, en piloto automático. Jung decía que lo que no hacemos consciente se convierte en destino. Es decir, si no miras tu sombra de frente, ella guiará tu vida, y tú lo llamarás mala suerte, o fracaso, o incluso pensarás que así es la vida. ¿Te das cuenta del poder que esto tiene? Si lo ignoras, seguirás repitiendo los mismos errores, atrapado en ciclos de frustración. Pero si lo entiendes, si te atreves a mirar tu sombra, puedes cambiar tu destino. Lo más curioso del autosabotaje es que no siempre es visible. A veces no se trata de grandes fracasos, sino de 1000 pequeñas decisiones erradas. Postergar un proyecto, elegir relaciones tóxicas, hablarte con dureza, decirte no puedo cuando sí puedes. Jung lo explicó de manera fascinante. La sombra influye en lo que piensas, sientes y haces, pero lo hace en silencio, sin que te des cuenta. Y aquí es donde todo empieza a cambiar. Porque una vez que sabes esto, ya no puedes seguir ignorándolo. Ahora la pregunta es, ¿qué vas a hacer con tu sombra? ¿Seguirás dejando que decida por ti? ¿O vas a enfrentarte a ella, integrarla y liberarte? La integración de la sombra no es fácil. Jung lo sabía. Implica valentía, porque significa ver lo que no quieres ver, aceptar lo que siempre negaste. Pero en ese acto de valentía empieza tu verdadera libertad, porque al integrar la sombra recuperas el control, te reconcilias contigo mismo y dejas de ser prisionero de tus miedos. ¿Te das cuenta? No se trata de eliminar la sombra ni de pelear con ella. Se trata de dialogar, de entender sus mensajes. Cuando procrastinas, ¿qué te está queriendo decir? Tal vez no es pereza, sino miedo. Cuando abandonas tus sueños, ¿qué te duele? Tal vez es la voz de tu infancia diciéndote, no eres suficiente. Pero aquí está la clave. Tú ya no eres ese niño indefenso. Ahora puedes actuar con conciencia, con coraje. Jung decía que solo al conocernos a nosotros mismos podemos liberarnos de lo que nos esclaviza. Este viaje hacia la integración de la sombra es, en realidad, un camino hacia tu totalidad. Y no estás solo. Todos cargamos con una sombra. Todos, en algún momento, nos saboteamos. Pero pocos se atreven a mirar dentro. ¿Serás tú uno de esos pocos? Acompáñame en este viaje y descubre cómo convertir la sombra de un enemigo invisible en tu más poderoso aliado. Lo que viene cambiará tu manera de ver el mundo y de verte a ti mismo. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has tenido una idea brillante, un deseo ardiente de hacer algo grande, y sin embargo no diste el primer paso? ¿Cuántas oportunidades has dejado pasar? ¿Cuántos sueños han quedado en pausa simplemente porque sentiste que no era el momento o que no estabas listo? Carl Jung diría que no fue casualidad ni debilidad. Fue tu sombra actuando desde las sombras. Y ahora te hago una pregunta directa.
¿Estás dispuesto a descubrir qué hay detrás de esas decisiones que parecen tuyas, pero que en el fondo no lo son? Verás, para Jung, el ser humano no es solo lo que piensa conscientemente. La mente es como un iceberg. La punta visible es pequeña, pero debajo se esconde una masa gigantesca que lo sostiene todo. Esa masa es tu inconsciente, y ahí vive tu sombra, esa parte tuya que has reprimido durante años. Pero aquí está la verdad incómoda. Ignorarla no la debilita, la fortalece. La sombra crece con cada emoción no expresada, con cada deseo no permitido, con cada herida no sanada. Y mientras más la ignoras, más control toma sobre ti, hasta el punto de que ya no sabes si vives tu vida, o si es ella quien la vive por ti. Y te pregunto ahora, ¿alguna vez has tenido un conflicto interno tan fuerte que parecía que había dos personas dentro de ti? Una que quería avanzar, arriesgarse, alcanzar metas, y otra que te detenía, que te hacía dudar, que te llenaba de excusas. Esa es la guerra silenciosa entre tu yo consciente y tu sombra. Jung decía que la sombra no es mala, no es el villano de la historia. Es una parte tuya que quiere ser escuchada, que busca ser integrada, pero lo hará de una forma u otra. Si no la miras de frente, ella buscará formas de llamar tu atención, y muchas veces lo hará a través del autosabotaje. Por eso, si alguna vez has sentido que eres tu propio peor enemigo, que tú mismo bloqueas tu felicidad, tu éxito o tu paz, estás frente a tu sombra. Y esto no debe asustarte, sino inspirarte, porque ahora tienes la clave. No se trata de luchar contra ella, sino de conocerla. ¿Y cómo la conoces? Jung hablaba de la confrontación con la sombra como un proceso profundo y personal. Empieza con la observación sin juicio. Cada vez que sientas miedo sin razón, cada vez que postergues algo importante, cada vez que sientas un impulso de rendirte, pregúntate, ¿qué parte de mí está hablando ahora? Te sorprenderá descubrir que hay respuestas ocultas, que lo que parecía inseguridad, en realidad es una herida no sanada, que lo que parecía pereza, en realidad es un miedo paralizante al fracaso, o incluso al éxito. Y aquí viene lo más revelador. A veces no le tememos al fracaso, sino al poder que tenemos para triunfar, porque el éxito nos obligaría a mostrarnos, a exponernos, a asumir responsabilidades. Y si en tu sombra hay un miedo a ser visto, a ser juzgado, entonces te sabotearás una y otra vez para quedarte donde te sientes seguro, aunque sea en la frustración. ¿Te suena familiar? Entonces esto es para ti. Jung enseñaba que la sombra guarda no solo lo que temes, sino también lo que anhelas. Es el lugar donde has escondido talentos, pasiones, sueños que consideraste imposibles o inadecuados. Y lo más poderoso es que al integrarla, esos dones vuelven a ti. Piensa en esto como una reconciliación interna. No puede ser completo si rechazas una parte de ti. La sombra no desaparece porque la ignores, solo se esconde. Y mientras más se esconde, más poder tiene. Pero si la iluminas con la luz de tu conciencia, si le das espacio, si le das voz, entonces deja de actuar a tus espaldas y empieza a caminar contigo. Este proceso no es teórico, es práctico. Empieza observando tus patrones. ¿Dónde sueles fallar? ¿En qué momento te autosaboteas? ¿Qué tipo de decisiones te llevan al mismo punto de insatisfacción? En cada respuesta hay un mensaje de tu sombra. Y quiero que recuerdes algo clave: la sombra solo tiene poder cuando la niegas. En el momento en que decides mirarla, dialogar con ella, entenderla, recuperas tu poder personal. Muchos piensan que este proceso es doloroso, y puede serlo, pero también es liberador. Porque dejas de cargar una lucha interna constante. Dejas de ponerte trabas. Y lo más importante, empiezas a vivir de forma auténtica. Ya no movido por el miedo, sino por la verdad de quién eres. Jung llamó a esto el proceso de individuación, el camino hacia convertirte en un ser completo, íntegro. No perfecto, no sin defectos, sino un ser que se acepta, se conoce y actúa en coherencia consigo mismo. Si llegaste hasta aquí, ya has dado un paso importante. Ahora sabes que el autosabotaje no es un defecto tuyo, no es falta de voluntad. Es una señal de que hay algo en ti que pide ser escuchado. La sombra no quiere destruirte, quiere ser reconocida. Y ahora te invito a que tomes acción.
Mira dentro, observa tu día a día, empieza a identificar esas voces internas que te frenan, y en vez de callarlas, pregúntales qué quieren decirte. Lo que descubras puede cambiar tu vida. Piénsalo, ¿cuántas veces has sentido que hay algo más grande dentro de ti, algo que quiere salir, pero no sabes cómo liberarlo? Esa sensación de que puedes ser más, vivir mejor, lograr cosas significativas, pero algo invisible te detiene. Carl Jung no solo reconoció este fenómeno, lo estudió a fondo y lo llamó el potencial no realizado que habita en la sombra. Y ahora, si te está gustando este viaje, si sientes que esto resuena contigo, te pido algo simple, haz clic en suscribirte ahora mismo, que es gratis y no tienes excusas. Así seguirás descubriendo el poder que hay en tu interior y cómo liberarlo. Verás, Jung tenía una visión revolucionaria de la sombra, no es solo oscuridad, no es solo dolor o trauma. Es también fuente de creatividad, poder y genialidad. ¿Por qué? Porque muchas veces hemos reprimido aspectos valiosos de nosotros mismos simplemente por miedo a no encajar, a no ser aceptados, a destacar demasiado. ¿Alguna vez te sentiste culpable por querer más de la vida? ¿Por soñar en grande? ¿Por expresar una opinión distinta a la mayoría? Si alguna vez te dijeron que eso era egoísta, ambicioso, poco realista, es muy probable que esos sueños y talentos terminaran sepultados en tu sombra. Y aquí está el problema, cuando reprimes tu poder, tu mente no distingue si estás enterrando algo malo o bueno, simplemente lo guarda en el mismo lugar y esa represión se convierte en tensión, en ansiedad, en bloqueo. ¿Te suena familiar? La clave, según Jung, es recuperar lo que has dejado en la sombra, traer de vuelta tu poder personal y permitirte ser tú sin máscaras. Porque mientras más auténtico seas, menos espacio tendrá el autosabotaje. ¿Y cómo haces esto? Empieza por revisar tu historia. Recuerda momentos donde fuiste criticado por ser tú mismo. Tal vez cuando eras espontáneo y alguien te dijo cállate, o cuando expresaste algo y te juzgaron. En esos momentos, tu sombra se formó, y con ella, el miedo a ser quien realmente eres. Pero ahora eres adulto. Ahora tienes la capacidad de reescribir esa historia. Jung nos decía que el pasado influye, pero no nos define. Podemos sanar esas heridas, podemos rescatar lo que dejamos atrás. Y esto no solo impacta tu interior, impacta tu mundo exterior. ¿Has notado cómo, cuando estás bien contigo mismo, todo fluye mejor? Las relaciones, las oportunidades, incluso la salud. Porque cuando vives en coherencia, tu energía se libera, tu mente se aclara, tus acciones se alinean. Jung hablaba del símbolo del círculo como representación de la totalidad, de la integración. Cuando integras tu sombra, te vuelves redondo, completo. Ya no estás dividido entre lo que quieres y lo que temes, entre lo que muestras y lo que escondes. Te conviertes en uno solo. Y aquí quiero que lo sientas, imagina cómo sería vivir sin miedo a fallar, sin miedo al juicio, sin esa voz que te dice no puedes. Imagínate libre de esas cadenas internas. ¿Qué harías? ¿A qué te atreverías? ¿Cómo cambiaría tu vida si dejas de sabotearte? La respuesta está en ti, y el camino para alcanzarla es claro: conócete, intégrate, actúa. La sombra solo te frena cuando no la ves. Pero cuando la iluminas, te empuja hacia adelante, porque ya no necesitas huir de ti, ya no necesitas esconder tu luz. Recuerda algo muy poderoso: no hay crecimiento sin incomodidad. Integrar la sombra no es un paseo fácil, es un acto de valentía. Requiere mirar dentro, enfrentar verdades que pueden doler. Pero esa incomodidad es el precio de la libertad. Jung decía que el oro está en la sombra. ¿Qué significa esto? Que lo que más temes mirar, guarda tu mayor tesoro. Tal vez es un talento que no te has permitido usar, una verdad que has callado, un deseo que has negado. Si te atreves a ir ahí, descubrirás partes de ti que ni siquiera sabías que existían.
Este viaje no es solo psicológico, es espiritual. Es una travesía hacia tu esencia. Y en ese camino, no solo superas el autosabotaje, te conviertes en la mejor versión de ti mismo. Por eso, cuando sientas que algo te detiene, no te juzgues. Pregúntate, ¿qué parte de mí tiene miedo? ¿Qué necesita ser escuchado? Con cada respuesta, estarás más cerca de la integración, más cerca de la paz interna. Y una vez que cruzas ese umbral, la vida cambia. Ya no necesitas validación externa, porque te bastas a ti mismo. Ya no temes al fracaso, porque entiendes que cada paso es parte del camino. Ya no te autosaboteas, porque tu sombra ya no gobierna, ahora camina contigo. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas, a pesar de tener todo a su favor, terminan destruyendo lo que más desean? Relaciones, proyectos, oportunidades, todo parecía ir bien, pero de repente, sin razón aparente, lo arruinan. Carl Jung lo explicó claramente: la sombra no solo se manifiesta en lo que tememos hacer, sino también en lo que tememos perder cuando lo logramos. Suena paradójico, ¿verdad? Pero es así. A veces tememos más al éxito que al fracaso. Porque el éxito conlleva cambio, conlleva exposición, conlleva responsabilidad. Y si en tu sombra hay miedo al juicio, miedo a no ser suficiente, lograr tus metas puede ser percibido como una amenaza. Entonces, sin darte cuenta, tomas decisiones que sabotean todo. Esto se llama disonancia interna. Y Jung lo estudió a fondo. Es cuando tu mente consciente quiere una cosa, pero tu inconsciente teme las consecuencias. Imagina que quieres una relación sana, pero en tu sombra hay heridas de abandono o traición. Cuando esa relación empieza a ir bien, tu sombra se activa y saboteas el vínculo, por miedo a repetir el dolor del pasado. Esto no significa que seas débil, ni que estés dañado. Significa que tu sombra no ha sido escuchada y está intentando protegerte, a su manera. Jung decía que la sombra no distingue entre pasado y presente. Si alguna vez sufriste por algo, ella va a hacer todo lo posible para que no lo repitas, incluso si eso implica que no vivas lo que deseas. Ahora, ¿cómo rompemos este ciclo? Jung nos dejó una herramienta poderosa, la conciencia activa. Es el acto de estar presente, observarte sin juzgarte, darte cuenta de cuando estás actuando desde el miedo y no desde el deseo auténtico. Un ejemplo claro: estás a punto de presentar un proyecto importante y de pronto te invaden pensamientos como no va a salir bien, mejor lo hago después, nadie le va a interesar. Esa voz no eres tú. Esa es tu sombra, temiendo el rechazo. La clave está en detenerte, observar ese pensamiento y decirte: este miedo viene del pasado. Hoy elijo actuar desde mi verdad, no desde mi sombra. Es un proceso que requiere práctica, pero cada vez que lo haces, te fortaleces. Cada vez que eliges no sabotearte, recuperas poder personal. Y con el tiempo, tu sombra se calma, porque ya no necesita gritar para ser escuchada. Jung también hablaba de los sueños como una puerta directa al inconsciente. Muchas veces, tu sombra te habla a través de ellos. Pesadillas recurrentes, sueños donde fallas, donde te pierdes, donde te rechazan, son símbolos. No son predicciones, son mensajes. La mente inconsciente se comunica con imágenes, emociones, símbolos. Y si aprendes a interpretarlos, puedes descubrir lo que tu sombra está intentando decirte. Por ejemplo, soñar que te caes puede simbolizar miedo a perder el control. Soñar que alguien te persigue puede representar una parte de ti que huyes de enfrentar. Jung enseñó que al dialogar con estos símbolos, al comprenderlos, liberas la energía que estaba atrapada en ellos. Y no necesitas ser un experto para hacerlo. Solo necesitas atención, curiosidad y honestidad. Pregúntate: ¿qué siento al recordar este sueño? ¿Qué parte de mi vida refleja esta imagen?
Con el tiempo, descubrirás patrones, y esos patrones te guiarán hacia una comprensión más profunda de ti mismo. Además de los sueños, Jung nos hablaba de la proyección, cuando ves en otros lo que no reconoces en ti. Por ejemplo, si constantemente te molesta que otros sean arrogantes, tal vez hay una parte de ti que reprime tu propio poder por miedo a parecer arrogante. La sombra se proyecta en el mundo exterior y al notar esas reacciones intensas, puedes empezar a entender qué parte de ti estás rechazando. Esto es transformador. Porque te das cuenta de que los demás no te hacen sentir, tú reaccionas desde tu sombra. Y al asumir esa responsabilidad, dejas de culpar y empiezas a sanar. Este proceso no se trata de convertirte en alguien perfecto o iluminado. Se trata de ser real, honesto, completo. De dejar de huir de ti y empezar a vivir contigo mismo en paz. Jung decía que la meta no es la perfección, es la totalidad. Y la totalidad implica luz y sombra, éxito y error, certeza y duda. Todo eso eres tú. Y cuando lo aceptas, el autosabotaje pierde fuerza, porque ya no necesitas dividirte, ya no necesitas esconder partes de ti. Piensa en la paz que vendría con eso, vivir sin miedo a fallar, sin miedo a ser tú, sin esa lucha interna constante. No es una utopía. Es un estado que se construye, día a día, con cada acto de conciencia, con cada elección valiente. Y aquí estamos tú y yo, recorriendo este camino juntos. Tú, descubriendo tu sombra, y yo, recordándote que no hay nada en ti que no merezca ser visto, aceptado, transformado. Te invito a hacer una pausa y pensar, ¿qué pasaría si todo lo que hoy te frena, todo lo que sientes como debilidad, en realidad fuera una señal de que estás listo para transformarte? Carl Jung decía que los síntomas son mensajeros del alma. No vienen a fastidiarte, vienen a mostrarte lo que necesita atención, lo que clama por ser integrado. ¿Te has sentido cansado sin motivo? ¿Desmotivado, incluso cuando las cosas van bien? ¿Has tenido esa sensación de vacío, como si algo importante faltara, aunque en teoría tienes todo lo necesario? Eso no es casualidad. Es la sombra hablándote, recordándote que no viniste a sobrevivir, sino a vivir plenamente. Y aquí hay una verdad profunda, no puedes vivir en plenitud si no te conoces a ti mismo. No puedes avanzar si no sabes qué parte de ti está reteniendo el paso. Jung nos enseñó que la verdadera libertad empieza con el autoconocimiento. Todo lo demás son distracciones. Entonces la pregunta es, ¿estás dispuesto a conocerte de verdad? A mirar más allá de la superficie, más allá de las máscaras, y ver qué hay en tu sombra. Porque solo ahí encontrarás las respuestas que estás buscando fuera. Y quiero que entiendas esto, mirar dentro no significa culparte, ni juzgarte. Significa asumir el poder que tienes para cambiar, para sanar, para dejar de repetir historias. Jung decía que lo que negamos nos somete, lo que aceptamos nos transforma. Cada emoción reprimida, cada miedo no expresado, cada deseo callado, todo eso tiene un costo. Te roba energía, claridad, alegría. Imagina que tu mente es una habitación llena de muebles pesados, y cada vez que niegas una parte de ti, agregas peso a esa carga. Con el tiempo, te sientes agotado, estancado. Pero si empiezas a liberar ese peso, si empiezas a sacar lo que ya no necesitas, sientes alivio, ligereza, espacio para crear lo nuevo. Eso es integrar la sombra, soltar lo que te limita y recuperar lo que te potencia. Es mirar tus heridas no como cicatrices que te deforman, sino como mapas que te guían hacia tu autenticidad. Todo lo que has vivido tiene un propósito. Nada fue en vano. Pero ahora depende de ti darle un nuevo sentido. Jung hablaba del símbolo del viaje del héroe, ese camino en el que el protagonista debe descender al inframundo, enfrentar monstruos, recuperar un tesoro y volver transformado. Ese viaje es el tuyo. El inframundo es tu inconsciente. Los monstruos son tus miedos, tus sombras. Y el tesoro,
eres tú mismo, íntegro, sin máscaras. Pero hay algo más, este camino no termina nunca, porque el ser humano está en constante evolución. Integrar la sombra no es una meta, es un proceso continuo, donde cada día te conoces un poco más, donde cada paso te acerca a tu esencia. Y ahora te invito a pensar en tu vida diaria, ¿cómo puedes empezar este proceso? La respuesta es simple, observación consciente. Cada vez que sientas incomodidad, bloqueo, miedo, detente y observa. No huyas. No actúes impulsivamente. Pregúntate, ¿de dónde viene esto? ¿Qué parte de mí está reaccionando así? Solo con esta práctica diaria empezarás a ver tu sombra con claridad. También puedes usar la escritura como herramienta. Jung lo hacía. Escribe lo que sientes, sin filtro, sin censura. No para mostrarlo a otros, sino para verte a ti mismo. En esas palabras sin adornos, descubrirás verdades que estaban esperando salir a la luz. Otro recurso poderoso es el silencio. En el silencio, las voces internas se hacen más claras. Y aunque al principio incomode, escuchar tu sombra es el primer paso para sanarla. No necesitas tener todas las respuestas. Solo necesitas estar dispuesto a escuchar. Y aquí va un recordatorio, no estás solo en este camino. Todos cargamos con sombras. Todos, en algún momento, nos autosaboteamos. Pero pocos se atreven a dar el paso hacia adentro. Tú lo estás haciendo. Y eso ya te diferencia. Eso ya es un acto de valentía. Piensa en la paz que vendrá cuando dejes de luchar contigo mismo. Cuando ya no necesites esconderte, ni justificarte, ni vivir según lo que otros esperan. Piensa en la libertad de ser tú, completo, aceptado por ti. Esa es la verdadera realización. Ese es el regalo de integrar tu sombra. Jung dijo una vez, quien mira hacia afuera sueña, quien mira hacia adentro despierta. Hoy estás despertando. Sigue mirando dentro. Allí encontrarás todo lo que has buscado fuera. Imagina este escenario, estás frente a una gran oportunidad, algo que siempre quisiste. Un nuevo trabajo, una relación sana, un proyecto propio. Todo parece alineado, pero en tu interior sientes una incomodidad, como si algo no encajara. Y empiezas a dudar, a retrasarlo, a buscar excusas. Finalmente, dejas pasar esa oportunidad. ¿Te suena familiar? Esto, Carl Jung lo llamaría un sabotaje originado en la sombra, una respuesta inconsciente que te aleja de lo que deseas, no porque no puedas lograrlo, sino porque una parte de ti teme lo que podría significar lograrlo. Y aquí es donde todo cambia. Porque una vez que reconoces este patrón, ya no puedes esconderte tras excusas. Ahora sabes que esa resistencia no es la realidad, es una parte tuya que necesita ser escuchada y sanada. Y eso te da poder, te da responsabilidad. La integración de la sombra, en esencia, es un proceso de reconciliación. Reconciliación con tus emociones, tus deseos, tus errores, tus sueños olvidados. Es dejar de pelear contigo mismo y comenzar a cooperar con todas las partes de tu ser. Para Jung, el conflicto interno es una puerta a la transformación. No es algo que debamos evitar, es algo que debemos atravesar. Cuando te sientas dividido, cuando sientas que una parte de ti quiere avanzar y otra se resiste, no lo veas como debilidad. Míralo como una oportunidad. Porque ahí está tu sombra, esperando ser reconocida. Te propongo algo, la próxima vez que te enfrentes a una decisión importante, haz una pausa y escucha tus pensamientos más profundos. ¿Qué voces aparecen? ¿Qué miedos surgen? ¿Qué historias internas repites? Anótalas. Léelas en voz alta. Y pregúntate, ¿estas voces me están protegiendo o me están limitando? Verás que muchas veces, esas voces no son tuyas. Son ecos del pasado, palabras que otros te dijeron,
temores que heredaste, creencias que ya no te sirven. Y al identificarlas, puedes comenzar a soltarlas. Jung decía que el inconsciente se revela a través de símbolos, no de palabras lógicas. Por eso, el lenguaje de la sombra es emocional, intuitivo, visual. Puede aparecer como ansiedad, como tristeza sin causa, como sueños intensos, o incluso como enfermedades psicosomáticas. El cuerpo habla lo que la mente calla. Y si tu sombra no es escuchada, tu cuerpo puede empezar a gritar. Dolencias, insomnio, tensión constante, son señales de que algo dentro de ti pide atención. Y cuando empiezas a cuidar tu salud emocional, a mirar dentro con compasión, muchas de esas dolencias desaparecen. ¿Y qué pasa con las relaciones? Jung nos enseñó que la sombra también se proyecta en los demás. Aquello que más nos molesta, que más juzgamos, muchas veces refleja algo que negamos en nosotros. ¿Has notado cómo ciertas personas activan algo intenso en ti? Esa intensidad no es casualidad, es reflejo. Al reconocer esto, en lugar de reaccionar con rabia o juicio, puedes preguntarte, ¿qué parte de mí se siente amenazada? ¿Qué estoy proyectando aquí? Este acto de conciencia no solo transforma tus relaciones, te libera del poder que otros tienen sobre ti. Y lo más importante, te acerca a ti mismo. Porque cuanto más comprendes tu sombra, menos necesitas culpar, menos necesitas defenderte. Actúas desde la paz, no desde la reacción. Ahora, sé que este proceso no siempre es cómodo. Habrá momentos de incomodidad, de resistencia, incluso de miedo. Pero Jung decía que la sombra solo asusta mientras permanece desconocida. Una vez que la miras de frente, pierde su poder de intimidarte. Piensa en un niño que tiene miedo a la oscuridad. En la penumbra, imagina monstruos. Pero cuando enciendes la luz, ve que solo era una sombra, un mueble, una figura inofensiva. Así funciona tu mente. Iluminar tu sombra es encender esa luz. Y ver que lo que temías, en realidad, puede convertirse en tu fuerza más grande. Lo que has escondido puede ser justo lo que necesitas para crecer. Tal vez has reprimido tu creatividad por miedo al ridículo. O tu capacidad de liderazgo por miedo al rechazo. O tu sensibilidad por miedo a que te lastimen. Cada una de esas cualidades, si las integras, puede cambiar tu vida. Y aquí va algo esencial, tú eres el único que puede hacer este trabajo. Nadie más puede mirar dentro por ti. Nadie más puede integrar tu sombra. Pero tampoco nadie puede arrebatarte el poder que ganarás cuando lo hagas. Esto no es solo teoría. Es práctica. Es decisión. Y es transformación. Quiero que pienses en esto. ¿Qué pasaría si en lugar de luchar contra tus miedos, pudieras usarlos como brújula? Carl Jung enseñaba que aquello que más tememos mirar es justamente donde está nuestro mayor potencial de crecimiento. ¿Te das cuenta de lo poderoso que es eso? Imagina que el miedo ya no sea un muro, sino una puerta. Que cada vez que sientes resistencia, bloqueo o ansiedad, en vez de escapar, puedas decirte, aquí hay algo que necesito explorar. Esa actitud lo cambia todo. Porque el miedo deja de ser el enemigo y se convierte en tu guía. Jung lo dejó claro, el miedo es un mensajero, no un dictador. Si lo escuchas, te enseña. Si lo ignoras, te controla. Y la clave para liberarte de su control es hacer consciente lo inconsciente. Es traer a la luz esas partes tuyas que operan en las sombras, no para atacarlas, sino para entenderlas. ¿Alguna vez has tenido un impulso que no comprendías? Reacciones desproporcionadas, decisiones que luego lamentaste, emociones que no sabías de dónde venían. Todo eso son expresiones de tu sombra. No para hacerte daño, sino para decirte, estoy aquí, necesito atención. Y cuando prestas atención, todo empieza a cambiar. Jung decía que el inconsciente, cuando es ignorado, dirige tu vida, y tú lo llamas destino.
pero cuando lo haces consciente, recuperas el timón. Ya no eres arrastrado por fuerzas internas desconocidas. Tú eliges, tú decides, tú creas. Ahora bien, ¿cómo llevamos esto a la vida diaria? Ya hemos hablado de la observación consciente, de la escritura, de los sueños. Pero hay algo más, el acto de dialogar contigo mismo, de forma honesta, sin censura. Dedica unos minutos al día para preguntarte, ¿qué estoy sintiendo realmente? ¿Qué parte de mí necesita ser vista? ¿Estoy actuando desde la verdad o desde el miedo? Al principio puede parecer incómodo, pero con práctica se vuelve natural. Y con cada respuesta vas desmontando el poder de la sombra sobre ti. Te invito también a practicar algo que Jung valoraba mucho, la imaginación activa. Es una herramienta donde, en un estado de calma, visualizas a tu sombra como una figura, un símbolo, un personaje, y le das voz. Le preguntas qué quiere, qué necesita, por qué actúa como actúa. No se trata de volverte loco, se trata de dialogar con tu interior de forma creativa y profunda. Te sorprendería lo que puedes descubrir. Tal vez esa parte tuya que procrastina no es flojera, sino miedo a ser juzgado. Tal vez esa parte que se aísla no es desinterés, sino temor al rechazo. Y cuando comprendes esas motivaciones ocultas, puedes tomar decisiones más conscientes, más libres. Recuerda, la sombra no es tu enemiga, es tu aliada en potencia. Pero solo si la reconoces, si le das espacio, si la integras. Y esto no se logra en un día, ni en una semana. Es un viaje, un compromiso contigo mismo. Y no necesitas hacerlo perfecto. Solo necesitas hacerlo con sinceridad. Porque cada paso que das hacia adentro te acerca a tu autenticidad. Y cuando vives desde esa autenticidad, el autosabotaje se desvanece, porque ya no tienes que esconder nada, ni fingir nada. Tu energía se libera. Tu mente se aclara. Tu corazón se abre. Y todo lo que antes parecía difícil, ahora fluye. Porque vives desde la coherencia, no desde el miedo. Jung también hablaba de la importancia del símbolo del yo integrado, una figura que representa la unidad de tu ser. No eres solo luz, ni solo sombra. Eres ambas, y en esa unión está tu poder. Cuando aceptas tu totalidad, dejas de ser prisionero de tus partes y te conviertes en el creador de tu vida. Piensa en lo que eso significa. Ya no dependes de la aprobación externa. Ya no te defines por tus errores, ni por tus éxitos. Te defines por tu verdad, por tu proceso, por tu capacidad de mirarte sin miedo y avanzar con decisión. Y eso, amigo, amiga, es libertad real. La libertad de ser tú, sin ataduras internas. La libertad de vivir sin sabotajes, sin autocrítica destructiva, sin esa sensación constante de estar en guerra contigo mismo. Así que mírate ahora. Reconoce lo lejos que has llegado. No todos se atreven a mirar dentro. Pero tú estás aquí, y eso ya es un triunfo. Sigue, profundiza, intégrate. Tu sombra te lo agradecerá. Y tu vida se transformará. Ahora quiero que te hagas esta pregunta: ¿qué impacto tendría en tu vida si pudieras dejar de reaccionar impulsivamente y comenzar a responder desde la conciencia? Carl Jung sostenía que al integrar la sombra, no solo nos liberamos del autosabotaje, sino que nos volvemos agentes de cambio en nuestro entorno. Porque aquí hay una verdad profunda: cuando tú te transformas, todo a tu alrededor cambia. ¿Por qué? Porque ya no ves el mundo como un reflejo de tus miedos, sino como una oportunidad para expresar tu verdad. Las relaciones se vuelven más genuinas, el trabajo más significativo, la vida más coherente. Imagina una vida donde puedes decir no sin culpa, sí sin miedo, donde puedes mostrarte como eres, sin temor al rechazo. Esa libertad comienza cuando dejas de pelear contigo mismo, cuando dejas de proyectar tu sombra en los demás. ¿Y qué significa eso, proyectar la sombra? Jung explicó que lo que no aceptamos en nosotros,
lo vemos exageradamente en los otros. Si tú niegas tu agresividad, te molestará la agresividad ajena. Si tú reprimes tu deseo de éxito, juzgarás a quienes lo logran. Pero cuando reconoces esos aspectos en ti, dejas de proyectar y empiezas a comprender. Esto mejora tus relaciones. Porque en vez de culpar, juzgar o exigir, puedes ver al otro como un espejo, como un maestro. Y eso crea conexiones más profundas, más empáticas, más humanas. Ya no necesitas controlar, ni defenderte, ni ganar. Solo necesitas ser. Y cuando eres tú, auténticamente tú, atraes experiencias que resuenan contigo, personas que te aceptan como eres, caminos que se alinean con tu propósito. La vida deja de sentirse como una lucha y se convierte en un flujo natural. ¿Te das cuenta del poder que tienes? Integrar tu sombra no es un trabajo solitario, es una forma de transformar tu mundo. Porque cuando tú estás bien contigo, eres mejor para los demás. Tu presencia inspira. Tu energía contagia. Tu paz se expande. Jung decía que el mayor regalo que podemos ofrecer al mundo es nuestra propia transformación. Y esto es real. ¿Cuántas veces has cambiado tu día por la actitud de alguien que irradiaba calma, verdad, autenticidad? Tú puedes ser esa persona, para ti y para los demás. Y no se trata de ser positivo todo el tiempo. Se trata de ser real, de poder estar contigo en la alegría y en el dolor, en el acierto y en el error. La sombra no desaparece, pero deja de dominarte. Aprende a vivir contigo, y vivirás en paz. Otro punto clave que Jung enseñaba es que la sombra contiene no solo lo que tememos, sino también lo que anhelamos. Muchos sueños están reprimidos por miedo a fallar, a brillar, a destacar. Y cuando no los reconoces, te conformas con una vida que no te llena. Pero ¿y si ese sueño que guardas es parte de tu propósito? ¿Y si tu sombra no solo contiene heridas, sino también la clave de tu realización? ¿Te atreverías a explorarla, a liberar ese potencial? Aquí es donde el viaje se vuelve emocionante. Porque cada parte de ti, incluso la que temes, guarda un poder que puede transformar tu historia. Al integrar la sombra, recuperas esos fragmentos olvidados. Y con ellos, construyes una versión más completa de ti. Este proceso requiere compromiso, pero también ofrece recompensa. Porque la vida deja de sentirse como algo que te pasa y se convierte en algo que tú eliges. No como un acto de control, sino como una expresión de tu verdad. Y aquí viene algo vital, el perdón a ti mismo. Jung entendía que mucho del autosabotaje nace de la culpa, de la idea de que no mereces, de que fallaste, de que no eres suficiente. Pero esa culpa es solo otra sombra. Una que puedes iluminar con compasión. Perdónate por no haber sabido antes. Perdónate por haber caído. Por haberte abandonado. Por haberte escondido. Porque hoy estás aquí, decidiendo cambiar. Y eso ya es un acto de amor propio. Recuerda que el crecimiento no es lineal. Habrá días de avance y días de retroceso. Pero cada paso cuenta. Cada vez que eliges conciencia sobre el miedo, cada vez que eliges verdad sobre apariencia, te acercas a tu plenitud. Y eso se nota. Se nota en tu mirada, en tu energía, en tu voz. Porque un ser integrado irradia autenticidad, y eso no se puede fingir. Jung diría que cuando vives desde tu yo completo, el mundo responde en consecuencia. Así que sigue caminando. Tu sombra no es un castigo, es un camino. Un camino que, si te atreves a recorrer, te llevará a la vida que realmente mereces vivir. Detente un momento y piensa, ¿cuánto tiempo de tu vida has perdido dudando de ti mismo? ¿Cuántas veces postergaste algo importante, no porque no pudieras hacerlo, sino porque una voz interna te dijo que no eras capaz? Esa voz, Carl Jung la identificó como la sombra no integrada, y lo más impactante es que no está ahí para destruirte, sino para que la trasciendas.
Ahora, si todo esto está resonando contigo, si sientes que estás listo para conocerte de verdad y dejar de autosabotearte, haz algo que te acerque a tu mejor versión, haz clic en suscribirte ahora mismo. Forma parte de esta comunidad de valientes que se atreven a mirar dentro. Este contenido puede cambiar tu vida, pero solo si tú decides tomar acción. Y aquí va una verdad que puede incomodar, pero que libera. Mientras sigas buscando fuera lo que solo puedes encontrar dentro, vivirás insatisfecho. Jung no enseñaba con claridad: el que no hace consciente su sombra, buscará en el mundo culpables de su dolor, cuando en realidad, la llave está en su interior. Esto no significa que la vida sea fácil. Pero sí significa que tú puedes tomar el control de tu experiencia. Que puedes dejar de ser una víctima de tus emociones y convertirte en el creador de tu paz. ¿Cómo? Integrando esa parte de ti que has ignorado, pero que grita por ser escuchada. Observa cómo vives tus días. ¿Desde la reacción o desde la elección? ¿Desde la prisa o desde la presencia? Cada momento es una oportunidad para actuar desde tu verdad o desde tu miedo. Y eso lo decides tú, en cada instante. Y no hace falta grandes gestos. A veces, un solo acto consciente rompe años de autosabotaje. Decidir hablar con honestidad. Decidir priorizarte. Decidir comenzar ese proyecto que has postergado. Cada acción es una semilla, y esas semillas construyen tu vida. Jung creía profundamente en el poder de los símbolos personales. Aquellos objetos, imágenes o frases que para ti tienen un significado profundo. Usarlos como recordatorios de tu camino puede ayudarte a mantenerte enfocado, a no perderte en el caos externo. Puede ser una frase, una imagen, una piedra, algo que al mirarlo, te diga: estoy en mi camino, estoy eligiendo mi verdad. Y aquí va otro principio esencial: no necesitas la aprobación de nadie para integrarte a ti mismo. La integración de la sombra es un camino interno. Si esperas que otros lo entiendan, o lo validen, quizás nunca empieces. Hazlo por ti. Porque tú lo mereces. Porque tu paz no tiene precio. Además, al integrar tu sombra, empiezas a sentirte completo. Ya no hay necesidad de buscar llenar vacíos con cosas, personas o logros. Te bastas. Te habitas. Eres suficiente, tal como eres, pero en tu totalidad, no en fragmentos. Y esa sensación de suficiencia no es arrogancia, es libertad. Ya no necesitas competir, ni compararte. Puedes admirar sin envidiar. Puedes reconocer tu valor y también el de otros, sin que eso te reste. La sombra, una vez integrada, te permite ver la vida con otros ojos. Porque ya no estás a la defensiva. Ya no estás cargando máscaras. Te muestras, te expresas, vives con plenitud. Y ese tipo de vida es magnética, inspiradora, real. Jung diría que en ese momento, estás entrando en el proceso de individuación, el camino hacia convertirte en quien realmente eres. No alguien perfecto, sino alguien auténtico, consciente, en paz con su luz y su sombra. Y aquí, nuevamente, tú decides. Puedes seguir postergando, seguir esperando el momento ideal, o puedes empezar ahora, con lo que tienes, donde estás. La integración empieza con una elección, la de no seguir huyendo de ti. Recuerda esto: todo lo que necesitas está en ti. Solo necesitas descubrirlo. Y para descubrirlo, debes estar dispuesto a mirar lo que has evitado. Porque ahí, justo ahí, está tu verdadero poder. Te invito a reflexionar: ¿cuál es tu propósito en la vida? ¿Alguna vez lo has sentido claro, pero luego se ha desdibujado entre dudas, miedos o distracciones? Carl Jung creía que cada persona tiene un camino único, una vocación interior que lo llama a ser quien verdaderamente es. Pero advirtió algo poderoso: ese llamado puede ser silenciado por la sombra si no es reconocida e integrada. ¿Y qué sucede cuando esa voz interior es silenciada? La vida se vuelve rutina.
Se llena de actividades, de ocupaciones, de obligaciones, pero vacía de sentido. Jung decía que muchos de nuestros problemas no son realmente problemas, sino una falta de sentido, de dirección, de conexión con el alma. Y aquí está la clave: tu sombra guarda pistas de tu propósito, porque dentro de ella están los talentos que has reprimido, los sueños que has temido, los deseos que has ignorado. Integrar la sombra es recordar quién eres y para qué estás aquí. Imagina por un momento que dentro de ti hay una brújula, pero cubierta de polvo. Funciona, pero está desorientada. Cada vez que ignoras tu sombra, acumulas más polvo sobre ella y te desvías de tu camino. Pero cuando empiezas a mirarte, a reconocerte, a aceptarte, limpias esa brújula y puedes volver a orientarte hacia tu propósito real. Esto no significa que tengas que abandonar todo y empezar de cero. Significa que puedes empezar a vivir con más presencia, con más verdad, con más intención. Significa que cada decisión que tomes esté alineada con lo que realmente eres, no con lo que te dijeron que debías ser. Jung hablaba del síndrome de la máscara, de cómo muchos viven usando una persona, un personaje social, que cumple con lo esperado, pero que oculta la verdadera esencia. Esa máscara protege, pero también limita. Y detrás de ella, muchas veces, hay dolor, hay frustración, hay cansancio. ¿Y si te quitaras la máscara? Si pudieras vivir sin tener que demostrar, sin tener que fingir, sin miedo al juicio. Integrar la sombra es precisamente eso, quitarte la máscara y permitirte ser tú. No perfecto, sino completo. Y cuando vives desde tu verdad, encuentras tu lugar en el mundo. Ya no necesitas competir por atención, ya no buscas aprobación externa. Tu sentido de valía no depende de lo que logras, sino de quién eres. Jung decía que el alma sufre cuando el propósito es ignorado. Por eso tantas personas sienten un vacío interno, incluso cuando tienen éxito externo. Porque el alma no se llena con logros materiales, se llena con significado, con autenticidad, con conexión. Y ese significado no lo vas a encontrar fuera, en cosas, en títulos, en estatus. Lo encuentras dentro, cuando te atreves a mirar tu sombra y a recuperar lo que has dejado en ella. Tal vez en tu sombra está tu capacidad de crear, de liderar, de amar, de sanar. Tal vez tu propósito está ligado a eso que más temes, a eso que más deseas y que nunca te has permitido vivir. ¿Te das cuenta de lo transformador que sería vivir conectado con ese propósito? Despertarte cada día con dirección, con sentido, con pasión. No porque todo sea perfecto, sino porque sabes quién eres y por qué haces lo que haces. Y aquí viene algo que puede cambiar tu perspectiva: no necesitas tener todo claro para empezar. Solo necesitas dar el primer paso. Integrar la sombra es un camino de descubrimiento, no de perfección. Es avanzar, aprender, ajustar, crecer. Cada vez que eliges actuar desde tu verdad, estás alineándote con tu propósito. Cada vez que eliges enfrentar el miedo, en lugar de huir, estás liberando tu potencial. Y cada vez que eliges conciencia sobre impulso, estás creando tu vida, no sobreviviendo en ella. La pregunta ya no es qué sentido tiene mi vida, sino qué sentido le doy, desde quién soy, desde lo que quiero, desde lo que me hace vibrar. Esa es la verdadera libertad. Y está al alcance de tu decisión. Déjame preguntarte algo que puede cambiar tu forma de ver la vida: ¿cuánto poder has entregado al miedo, la duda o la inseguridad, sin darte cuenta? ¿Cuántas decisiones has tomado desde la necesidad de complacer, de evitar el conflicto, de no ser rechazado? Carl Jung diría que cada vez que actuamos desde el miedo, la sombra nos dirige, y lo hace no para castigarnos, sino porque aún no hemos tomado las riendas de nuestro poder personal. La sombra, cuando no es integrada, drena tu confianza. Te hace sentir pequeño, incapaz, dudoso. Porque está cargada con todas esas experiencias donde te sentiste así.
Y si no la iluminas, esas viejas emociones siguen activas hoy como si fueran verdades absolutas. Pero no lo son. Jung enseñaba que la autoestima no se construye repitiendo frases positivas, sino reconciliándote con tu verdad interior. Con todo lo que eres. Con tu luz y con tu sombra. Porque solo así te sientes completo, y solo cuando te sientes completo, puedes confiar en ti mismo de verdad. La confianza no es un estado mágico, es el resultado de vivir en coherencia contigo. Es decirte, sí, tengo miedo, pero aún así, actúo. Sí, he fallado, pero no soy mis errores. Sí, tengo dudas, pero confío en mi capacidad de aprender. Eso es poder personal y nace de aceptarte sin condiciones. ¿Sabes cuál es el error más común al hablar de confianza? Pensar que debes sentirte seguro todo el tiempo. Jung no negaría. Él diría que la seguridad total no existe y que pretenderla es otra forma de control, de miedo disfrazado. La verdadera confianza incluye la vulnerabilidad, acepta la duda y elige avanzar de todos modos. Y esa elección es un acto de poder. Cada vez que eliges actuar desde tu verdad, en vez de tu sombra, recuperas poder personal. Dejas de ser esclavo de tus emociones y te conviertes en su maestro. No en su tirano, no en su enemigo. En su maestro. Porque las escuchas, las comprendes y eliges desde la conciencia. Jung hablaba de la autorrealización como el destino natural del ser humano. Pero no se refería a logros externos, sino a vivir en plenitud, en integridad, en verdad. Y eso solo es posible cuando te aceptas por completo. Quiero que pienses en esto. ¿Cuántas veces te has censurado, te has callado, te has limitado, por temor a lo que otros dirían? Esa censura constante erosiona tu autoestima, porque te envía el mensaje de que tú no eres suficiente, que debes ser otro, que debes ocultarte. Esa es la voz de la sombra no integrada. Pero puedes cambiar ese mensaje. Puedes empezar a decirte, soy suficiente tal como soy. Mis emociones no me definen. Mis errores no me condenan. Tengo derecho a expresarme, a crecer, a brillar. Cada vez que eliges este tipo de pensamiento, rompes cadenas internas y tu energía cambia. Y lo más importante, tu realidad cambia. Porque tu percepción cambia. Ya no ves los desafíos como amenazas, sino como oportunidades. Ya no ves el rechazo como una herida, sino como una liberación. Ya no ves los errores como fracasos, sino como lecciones. Jung decía que el inconsciente está lleno de energía reprimida y que al integrar la sombra, liberas esa energía para crear, para amar, para vivir con pasión. ¿Te imaginas lo que harías si no estuvieras atado por el miedo? ¿Qué proyectos iniciarías? ¿Qué pasos darías? ¿A quién amarías? Todo eso está en ti. Todo eso te pertenece por derecho. Solo necesitas cruzar esa barrera interna que te detiene. Y esa barrera no es real. Es una construcción de la mente. Una creación de la sombra no integrada. Pero tú puedes deshacerla, paso a paso, eligiendo conciencia sobre reacción, verdad sobre miedo. Y aquí quiero dejarte algo práctico, un compromiso contigo. Mírate al espejo, hoy mismo, y dite a ti mismo con convicción, elijo conocerme. Elijo respetarme. Elijo liberarme. Mi sombra ya no me domina. Yo tomo el mando. Dilo con intención. Con fuerza. Y repítelo cada vez que sientas que el miedo te frena. No subestimes el poder de estas afirmaciones. Cuando se hacen desde la conciencia, activan tu mente, tu energía, tu voluntad. Y cada día que lo repites, te sientes más fuerte, más claro, más tú. No esperes ser perfecto para amarte. Ámate en tu proceso, con tus avances y tus retrocesos, porque ese amor propio es el terreno donde crece la verdadera confianza.
Jung diría que el amor empieza por uno mismo, por aceptar la totalidad de tu ser, y desde ahí, expandirlo al mundo. Así que camina firme. Tu sombra ya no es un enemigo. Es tu guía, tu aliada. Y al abrazarla, te conviertes en un ser imparable, íntegro, auténtico. Déjame lanzarte una pregunta que puede darte un giro mental. ¿Y si te dijera que tu realidad externa es un reflejo directo de tu mundo interno, de tu luz, pero también de tu sombra? Carl Jung afirmaba que todo lo que no haces consciente se manifiesta fuera como destino, y esa frase encierra un poder inmenso. Porque si lo que ves en tu vida no te gusta, puedes transformarlo si te atreves a mirar dentro. Aquí no estamos hablando de magia ni de teoría vacía. Estamos hablando de responsabilidad personal, de entender que tus pensamientos, emociones y creencias moldean tu experiencia cotidiana. Y lo más impactante es que la parte de ti que más influye no es la consciente, sino la inconsciente. Es decir, tu sombra. ¿Alguna vez has sentido que, por más que te esfuerces, hay una barrera invisible que te impide avanzar? ¿Has notado cómo ciertos patrones se repiten en tu vida una y otra vez, como si estuvieras atrapado en un ciclo que no puedes romper? Eso es la sombra manifestándose en tu realidad, porque no ha sido integrada. Y aquí está el poder. Cuando integras tu sombra, liberas la energía necesaria para transformar esos ciclos, para crear nuevas experiencias, más alineadas con lo que realmente deseas. Jung decía que el inconsciente es un campo fértil, y lo que siembres en él, crecerá en tu vida. Pero si siembras miedo, culpa, inseguridad, cosechas limitación, carencia, conflicto. Si siembras aceptación, claridad y amor propio, cosechas oportunidades, bienestar y abundancia. Todo empieza dentro. Y atención, abundancia no significa solo dinero, significa plenitud. Plenitud en tus relaciones, en tu trabajo, en tu salud, en tu paz interna. Y esa plenitud solo puede darse cuando dejas de sabotearte, cuando dejas de autosabotear tu felicidad por miedo, por creencias antiguas, por heridas no sanadas. La sombra actúa como un filtro entre tú y la vida. Si está llena de miedo, ves el mundo como un lugar hostil. Si está llena de inseguridad, sientes que no mereces recibir. Pero cuando la limpias, cuando la integras, ese filtro desaparece. Y ves la realidad con ojos nuevos, con claridad, con poder. ¿Y cómo empieza este cambio? Con autoindagación constante. Jung nos invitaba a cuestionarlo todo, nuestras emociones, nuestras reacciones, nuestras creencias. No para destruirnos, sino para liberarnos de lo que ya no nos sirve. Por ejemplo, si sientes que siempre te falta algo, pregúntate, ¿de dónde viene esta sensación de carencia? ¿Quién me enseñó que no es suficiente? ¿Qué parte de mí sigue creyendo que no merece? Y al encontrar la raíz, puedes sanarla, soltarla y reemplazarla por una verdad más poderosa. Recuerda, no naciste con miedo, lo aprendiste. No naciste inseguro, te condicionaron a hacerlo. Y lo que fue aprendido, puede ser desaprendido. Solo necesitas disposición y coraje. Coraje para mirar lo que duele, lo que incomoda, lo que has callado. Y disposición para actuar diferente, para romper el patrón, para crear una nueva historia. Y en esa nueva historia, tú no eres la víctima. Eres el creador. El que decide qué pensamientos alimentar, qué emociones sostener, qué acciones tomar. Jung diría que al integrar la sombra, recuperas el poder de manifestar conscientemente tu vida, sin estar esclavizado por tus heridas. Y esto lo puedes llevar a lo concreto. Piensa en un área de tu vida que te frustra. Trabajo, amor, dinero, salud. Ahora pregúntate, ¿qué estoy creyendo inconscientemente sobre esta área? ¿Qué emociones la dominan? ¿Qué patrón repito una y otra vez? Esas preguntas son puertas. Y tras esas puertas, hay libertad esperando ser descubierta. No necesitas tener todas las respuestas hoy.
Solo necesitas estar dispuesto a buscarlas. A no conformarte. A decirte, merece la pena ir dentro, porque mi vida vale demasiado para seguir repitiendo lo mismo. Carl Jung también hablaba del sincronismo, esos momentos donde la realidad parece responder directamente a tu interior. Cuando integras tu sombra, esas sincronías se multiplican porque ya no estás bloqueando el flujo de la vida con tus miedos. Estás abierto, receptivo, conectado. Y eso se siente. Te levantas con energía. Las decisiones fluyen. Las oportunidades llegan. No porque la vida haya cambiado, sino porque tú has cambiado. Has dejado de vivir desde la herida y has empezado a vivir desde la verdad. Te lo repito, todo está en ti. Tu sombra no es un obstáculo, es una guía. Si la escuchas, si la integras, te lleva directo a tu mejor versión, a la vida que mereces, a la paz que tanto has buscado. Así que hoy, hazte responsable de tu poder. Deja de entregarlo a la excusa, al miedo, al pasado. Tómalo. Y empieza a crear tu realidad desde la conciencia, desde la autenticidad. Jung estaría orgulloso. Quiero que visualices algo, una vida donde puedes mirar al espejo y sentirte en paz, sin críticas internas, sin arrepentimientos, sin la sensación de que algo en ti está mal o incompleto. ¿Te parece imposible? Carl Jung te diría lo contrario. Él diría que esa vida es posible cuando integras tu sombra, cuando dejas de pelear contigo mismo y aprendes a convivir con todo lo que eres. Porque aquí va una verdad que no todos se atreven a mirar, la relación más importante que tendrás en tu vida es contigo mismo. Y esa relación determina todas las demás. ¿Cómo amas a otros si no te amas? ¿Cómo confías en otros si no confías en ti? ¿Cómo puedes conectar de verdad si estás desconectado por dentro? Jung enseñaba que la sombra no solo sabotea tus metas, también sabotea tu capacidad de amar, de recibir amor, de vivir relaciones auténticas. Porque si no te aceptas, buscarás en otros la validación que te niegas. Y si no reconoces tu valor, te conformarás con migajas, con vínculos vacíos o destructivos. Esto no es culpa. Es inconsciencia. Es no saber que tu sombra está dirigiendo tu forma de relacionarte, no desde la maldad, sino desde el miedo. El miedo al abandono, al rechazo, a la traición. Miedos que quizás nacieron hace años, pero que aún siguen vivos si no los has sanado. ¿Te suena familiar? ¿Te has preguntado por qué atraes siempre el mismo tipo de personas? ¿Por qué acabas en relaciones que se repiten como un bucle? Jung lo explicaría diciendo que proyectas tu sombra en los demás, que buscas inconscientemente repetir patrones para intentar resolver lo que no resolviste dentro de ti. Pero aquí está la gran noticia, puedes romper ese ciclo. Puedes transformar tu forma de amar y de ser amado. Solo necesitas mirar dentro y hacer consciente lo que te ha manejado en silencio. Puedes elegir sanar, integrar y crear relaciones basadas en la verdad, no en la necesidad. Jung decía que la soledad más profunda no es estar sin compañía, sino estar desconectado de uno mismo. Puedes estar rodeado de gente y sentirte solo, porque no tienes conexión real con tu interior. Y al integrar tu sombra, esa soledad desaparece. Porque te tienes a ti. Y cuando te tienes, todo cambia. Ya no buscas afuera lo que puedes darte. Ya no temes estar contigo. Aprendes a escucharte, a cuidarte, a sostenerte. Y en esa autosuficiencia emocional, te haces libre. Libre para elegir relaciones sanas, libres para salir de lo que no te nutre, libre para compartirte sin miedo. Y lo más hermoso es que cuando tú cambias por dentro, tus vínculos cambian. Porque ya no reaccionas desde la herida, sino desde la conciencia. Ya no culpas, no exiges, no dependes. Simplemente, amas desde la libertad, desde el respeto, desde la autenticidad. Y esto no es solo para relaciones románticas. Es para todo, amigos, familia, trabajo.
La sombra influye en todos los vínculos si no es reconocida. Tal vez temes decir lo que piensas por miedo al conflicto. Tal vez te sacrificas por otros, esperando ser valorado. Todo eso son expresiones de la sombra, y mientras no las veas, seguirás actuando en automático. Pero cuando las ves, puedes elegir diferente. Puedes poner límites sanos. Puedes pedir lo que necesitas. Puedes dejar de agradar y empezar a ser real. Y eso crea relaciones verdaderas, profundas, donde no necesitas fingir. Jung también hablaba de la compasión, y como al integrar tu sombra, te vuelves más compasivo con los demás. Porque ya no juzgas desde la proyección, sino que comprendes. Sabes que todos tienen su sombra, su dolor, su historia. Y eso te permite relacionarte desde la empatía, no desde la reacción. Te conviertes en un espacio seguro. Alguien que inspira, que sostiene, que entiende. Y eso te conecta con el otro desde el alma, no desde la máscara. ¿Te imaginas vivir así? Donde no tienes que esconderte, ni defenderte, ni luchar. Solo ser y dejar ser. Esto es lo que la integración de la sombra te regala, paz interna y conexión externa real. Y esa combinación es lo que Jung llamaba una vida con sentido. Porque no viniste a sobrevivir, viniste a vivir con propósito, con presencia, con amor. Y todo empieza contigo. Contigo mirándote, aceptándote, eligiéndote. Porque cuando tú te eliges, el mundo también te elige. Quiero que cierres los ojos un instante e imagines una vida donde ningún miedo interno te detenga. Donde puedes tomar decisiones con claridad, sin ansiedad, sin inseguridad. Donde puedes decir sí a lo que deseas y no a lo que no te sirve, sin culpa ni justificación. Carl Jung te diría que esa vida no es un sueño lejano, sino el resultado de integrar tu sombra, de dejar de ser prisionero de lo que has evitado sentir, pensar o aceptar. Porque hay una realidad que muchos ignoran: el sufrimiento innecesario nace de la resistencia a lo que somos. Resistimos emociones, resistimos recuerdos, resistimos deseos, y esa resistencia crea tensión, dolor, agotamiento. Pero Jung enseñaba que lo que resistes, persiste, y que la única salida real es mirar, aceptar, integrar. La sombra no es algo que puedas superar o eliminar. No es un enemigo a destruir. Es una parte de ti que, cuando la ignoras, genera sufrimiento, pero cuando la aceptas, genera poder. Y aquí está el giro: el poder que buscas no está fuera, ni en técnicas, ni en motivación externa. Está dentro, en la parte que más has temido mirar. ¿Te das cuenta del valor que hay en esto? Si todo lo que necesitas está dentro, entonces no dependes de nada ni de nadie para empezar a transformar tu vida. Solo necesitas el coraje de dejar de huir y empezar a explorar tu mundo interno con honestidad. Ahora, hablemos de algo que todos experimentamos: la reactividad emocional. Esa sensación de perder el control ante ciertas personas, situaciones o palabras. Jung explicó que esas reacciones son la sombra gritando por atención. No estás reaccionando al presente, estás reviviendo un pasado no resuelto. Y ahí está la trampa. Porque en lugar de observar la emoción, te fusionas con ella y actúas desde el dolor, desde la herida, desde la inconsciencia. ¿Cuántas veces has dicho o hecho cosas que luego lamentaste, solo porque algo dentro te desbordó? Eso es la sombra tomando el control. Pero hay una salida: la presencia consciente. Jung la describía como el estado donde puedes observar lo que sientes sin ser arrastrado por ello. Donde puedes decir: sí, estoy sintiendo ira, pero elijo no actuar desde ella. Sí, siento miedo, pero elijo avanzar igual. Esa es la verdadera libertad emocional. Y esa libertad no se compra, se cultiva. Día a día, momento a momento, eligiendo responder en lugar de reaccionar. Y para responder, necesitas estar conectado contigo, conocer tus sombras, tus heridas, tus patrones.
porque lo que conoces lo puedes transformar. Lo que ignoras te domina. Carl Jung también hablaba de la importancia del aquí y ahora. Porque el inconsciente no distingue entre pasado y presente. Si no sanas tu sombra, seguirás repitiendo el pasado en tu presente, una y otra vez. Pero cuando integras esa parte, te liberas de la carga del pasado y puedes por fin vivir el presente con ligereza, con claridad, con plenitud. Piensa en esto, ¿cuánto de tu día vives verdaderamente presente? ¿Cuánto vives preocupado por lo que fue o por lo que será? Jung diría que esa desconexión del presente es una manifestación de la sombra que te arrastra al dolor, a la ansiedad, a la angustia. Pero tú puedes regresar. Puedes elegir la presencia. Y en la presencia, la sombra pierde fuerza. Porque no necesita recordarte lo que has ignorado, ya que ahora lo estás viendo, lo estás sintiendo, lo estás abrazando. Y cuando haces eso, la mente se calma, el cuerpo se relaja, la energía fluye. Dejas de luchar. Dejas de exigirte. Dejas de sufrir por lo que no controlas. Y te centras en lo único que puedes controlar, cómo eliges vivir este momento. ¿Te imaginas la paz que vendría si pudieras vivir así? Sin la presión de ser otro, sin la carga de aparentar, sin la culpa constante. Solo tú, contigo, en equilibrio. Esa paz es real y se cultiva con cada acto de conciencia, con cada momento donde eliges mirarte con amor y respeto. Y aquí hay algo clave, respétate. Respeta tu proceso, tus tiempos, tus heridas, tus logros. No te compares. No te exijas perfección. Porque la perfección es otra trampa de la sombra. Jung decía, el objetivo no es ser perfecto, es ser completo. Completo con tu historia, con tus luces y tus sombras, con tus aciertos y errores. Completo contigo, sin fragmentos negados, sin partes escondidas. Y en esa completitud, encuentras la verdadera fortaleza. Porque ya no te divide el miedo, ya no te paraliza la duda, ya no te controla el pasado. Eres tú, entero. Con poder, con paz, con propósito. Y cuando vives desde ahí, todo cambia. Porque tú has cambiado, y el mundo responde a esa nueva versión de ti. Así que no lo dudes más. Empieza hoy. Mira dentro. Abraza tu sombra. Libérate. Y vive. Hazte esta pregunta, sin miedo a la respuesta: ¿cuánto dolor emocional has guardado? ¿Cuántas heridas has escondido? ¿Cuántas lágrimas has callado? ¿Por miedo a parecer débil? ¿Por miedo a recordar? ¿Por miedo a sentir? Carl Jung nos advirtió que el dolor reprimido no desaparece, se transforma en enfermedad, en bloqueo, en vacío interior. Pero también nos enseñó que ese mismo dolor puede ser la llave de tu sanación más profunda, si te atreves a integrarlo. Aquí no hablamos de un proceso mental, sino de un viaje al corazón mismo de tu alma. Porque tu sombra no solo contiene miedo, también contiene tristeza no llorada, rabia no expresada, culpa no resuelta, amor no dado, y sueños no vividos. Y mientras esa energía permanezca encerrada, tu cuerpo y tu mente seguirán cargando un peso invisible que agota, que enferma, que limita. Jung sostenía que el alma busca completitud, no comodidad. Y muchas veces, lo que más necesitas no es evitar el dolor, sino atravesarlo para liberarlo. Porque cuando sientes de verdad, sin resistencia, sin juicio, sin culpa, el dolor se disuelve, se transforma, se integra. Se convierte en fuerza, en sabiduría, en compasión. ¿Te has preguntado por qué sigues repitiendo ciertas emociones, aunque lo intentes todo para superarlas? Porque no se trata de superar, se trata de integrar. Lo que niegas, persiste. Lo que enfrentas, te libera. Y esa liberación no solo se siente en el alma. Se siente en el cuerpo, que respira más profundo, que duerme mejor, que se relaja. Porque el cuerpo guarda todo lo que la mente calla, y cuando la sombra se ilumina, el cuerpo suelta.
Muchas dolencias físicas no tienen causa médica, pero sí emocional. Jung lo sabía y hablaba de la unidad entre cuerpo, mente y alma. Si cargas resentimiento, ansiedad, miedo crónico, es probable que tu cuerpo te lo diga. Y cuando escuchas el mensaje, cuando integras la emoción reprimida, la sanación comienza. Este es un camino de autosanación real. No de parches, no de escapes, no de distracción. Es la valentía de sentir, de ver, de abrazar lo que ha dolido, para finalmente vivir libre. Y no estás solo. Todos cargamos con heridas. Pero no todos las enfrentan. Tú puedes ser de los pocos que eligen sanar de verdad. Y en esa sanación, algo sagrado ocurre, tu alma se expande. Porque ya no está fragmentada, ya no está dividida entre lo que muestra y lo que oculta. Y esa expansión se siente como plenitud, como paz que no depende de nada ni de nadie. Jung llamaba a este proceso el despertar del sí mismo, el núcleo más profundo de tu ser, el punto donde eres uno con tu esencia, uno con la vida, uno con el todo. Es el punto donde ya no necesitas buscar afuera lo que siempre ha estado dentro. Y desde ese punto, todo lo que haces tiene un nuevo sentido. Trabajas con propósito. Amas con libertad. Te expresas sin miedo. No porque la vida sea perfecta, sino porque tú estás en paz contigo. Y esa paz es el regalo más grande que puedes darte. ¿Te imaginas vivir así? Despertar cada día con la certeza de que nada externo puede quitarte tu paz, porque tu mundo interno es firme, limpio, iluminado. Esa es la vida que te espera al integrar tu sombra. Una vida sin máscaras, sin cadenas, sin sufrimiento innecesario. Y aún más, cuando tú sanas, inspiras a otros a sanar. Porque tu energía cambia, tu presencia cambia. Ya no necesitas decir mucho, solo estar. Y los demás lo sienten. Sienten tu integridad, tu coherencia, tu autenticidad. Y eso los toca, los mueve, los transforma. Este es el verdadero propósito espiritual. No aislarse del mundo, sino vivir en él desde la verdad más profunda de tu ser. Ser luz no es negar la sombra, es abrazarla hasta que se vuelva parte de esa luz. Y entonces, brilla sin esfuerzo, desde dentro, desde el alma. Jung no decía claro, quien integra su sombra, se convierte en maestro de su vida. Porque ya no actúa desde el dolor, sino desde la sabiduría que el dolor le dio. Ya no vive desde la herida, sino desde la fuerza que nació al sanarla. Y esa fuerza es la que te guía a manifestar la vida que mereces, a tomar decisiones alineadas, a crear desde la abundancia interna, no desde la carencia. Porque ya no necesitas probar nada, ya no necesitas ser otro, ya no necesitas correr. Solo necesitas ser tú, completo, libre, pleno. Así que hoy, te lo digo con certeza, la sanación está en ti. El poder está en ti. La paz está en ti. Solo espera que la mires, que la tomes, que la vivas. Voy a decirte algo que puede cambiar para siempre la forma en que te ves a ti mismo. Dentro de ti hay un creador inmenso, un potencial ilimitado de construir, de manifestar, de transformar. Y no lo has usado del todo porque partes de ti han permanecido ocultas en la sombra. Carl Jung afirmaba que solo cuando el ser humano integra su sombra, despierta su capacidad creadora auténtica, no esa que se esfuerza desde la mente, sino la que fluye desde el alma. ¿Alguna vez has sentido un impulso de crear algo? Un proyecto, una idea, una obra, un cambio de vida, y justo cuando estabas por dar el primer paso, surgió la duda, ¿el no soy suficiente, el no va a salir bien? Eso no es falta de talento, eso es la sombra frenando tu poder creador, porque aún guarda miedo, inseguridad o heridas que no has visto. La buena noticia, ese poder sigue intacto, esperando que lo actives. Y no necesitas convertirte en alguien diferente. Solo necesitas recordar quién eres en esencia.
Jung lo dijo claramente, el proceso de individuación no te lleva a hacer algo nuevo, sino a ser totalmente tú, sin los bloqueos del inconsciente. Y aquí entra la creatividad. Jung la consideraba una fuerza espiritual, una expresión directa de lo divino en el ser humano. Pero cuando la sombra no es integrada, esa creatividad se bloquea o se distorsiona. Se convierte en ansiedad, en dispersión, en frustración. ¿Te ha pasado? Cuando no creas desde tu alma, la vida se vuelve repetitiva, gris, vacía. Pero cuando integras lo que has reprimido, tu energía vital se libera y empiezas a tener ideas claras, inspiración auténtica, motivación natural. No necesitas forzar, solo fluir. ¿Y la intuición? ¿Cuántas veces has sentido que sabías algo, que una voz interna te guiaba, pero no la escuchaste por miedo o desconfianza? Esa voz es real. Jung decía que la intuición es el lenguaje del alma y que al integrar la sombra, te conectas con esa guía interna que siempre ha estado ahí. La sombra bloquea la intuición porque la llena de ruido, de pensamientos repetitivos, de emociones no resueltas. Pero cuando ese ruido se apaga, escuchas con claridad, sientes con certeza, actúas con confianza. Y eso te lleva a manifestar una vida más alineada, más plena, más verdadera. ¿Te imaginas poder confiar en ti al 100%? Poder sentir que tus decisiones son claras, que tu camino tiene dirección, que tu energía fluye sin bloqueos. Eso no es un lujo, es tu derecho. Y se activa cuando recuperas tu poder interno, cuando dejas de esconder tu luz por miedo a tu sombra. Y atención, porque aquí viene algo poderoso, la sombra no solo contiene miedos y heridas, también guarda dones, talentos, cualidades que no te has permitido usar. Tal vez por miedo a destacar, por miedo al juicio, por creencias limitantes. Y cada vez que negaste ese talento, lo escondiste en la sombra. Pero ese talento nunca desapareció. Sigue ahí. Esperando que lo tomes, que lo uses, que lo compartas con el mundo. Porque viniste a eso, a expresarte, a dejar huella, a vivir con sentido. Y no necesitas permiso. Solo necesitas coraje para brillar, sin miedo a tu grandeza. ¿Te das cuenta de lo grande que puedes ser si dejas de limitarte? Si dejas de escuchar la voz interna que dice no puedes. Esa voz es la sombra repitiendo viejas historias. Pero tú ya no eres ese niño herido, ya no eres esa persona que tuvo que callarse. Hoy puedes actuar, crear, ser libre. Y ese acto de libertad es un acto de amor propio. Porque cuando te eliges, cuando te permites ser tú, le dices a tu alma, te respeto, te honro, te escucho. Y en esa alineación, todo fluye. La creatividad explota, la intuición guía, las oportunidades llegan. Esto es lo que Jung llamaba vivir en el self, en el sí mismo integrado, donde ya no hay conflicto entre lo que deseas y lo que haces, entre lo que eres y lo que muestras. Todo es uno. Todo es coherencia. Y esa coherencia te hace imparable. No porque no haya desafíos, sino porque ya no te detienen. Ya no te saboteas. Ya no dudas de ti. Eres tú, pleno, sin fragmentos negados. Y en ese estado, la vida se convierte en una obra que tú pintas, no en un guión que otros escriben. Así que hoy, da ese paso. Despierta tu poder creador. Conecta con tu intuición. Deja de vivir en pequeño. Deja de esconderte. Brilla con todo lo que eres. El mundo necesita tu verdad. Y tú mereces vivirla. Quiero que te detengas un segundo y pienses con total honestidad, ¿qué es lo que más temes perder en esta vida? ¿El tiempo? ¿Las oportunidades? ¿A alguien querido? ¿A ti mismo? Carl Jung nos dejó una enseñanza poderosa, la mayoría de nuestros miedos no son a lo que ocurre afuera, sino a lo que no hemos resuelto dentro. Y entre esos miedos, el más profundo es a la muerte, no solo física, sino simbólica, el miedo a cambiar, a soltar, a dejar atrás lo que ya no somos.
¿Y sabes qué es la sombra en este contexto? Es el lugar donde guardas todo lo que no te has permitido soltar, culpas, fracasos, pérdidas, versiones pasadas de ti que ya no encajan con quien eres hoy. Pero aquí va la verdad, no puedes vivir plenamente si no mueres a lo que fuiste. Y no puedes crear lo nuevo si no liberas el peso viejo. Jung decía que la sombra guarda también nuestra relación con el tiempo. Si no la integras, vives atrapado entre el pasado que no puedes cambiar y el futuro que temes enfrentar. Pero cuando la iluminas, te liberas de ambos y vuelves al único lugar donde tienes poder, el presente. Y en ese presente, todo cambia. Porque ya no vives arrepentido por lo que no hiciste, ni ansioso por lo que vendrá. Vives aquí, ahora, con presencia total. Y en esa presencia, despiertas a la vida real, no la imaginada, no la temida. La que se vive, la que se siente, la que se elige. ¿Te imaginas poder vivir cada día como si fuera un regalo, no como una carga? Poder mirar atrás sin dolor, mirar adelante sin miedo, y estar aquí en paz con tu historia, con tu camino, contigo. Esa es la libertad que nace al integrar tu sombra, al reconciliarte con todo lo que has sido, para abrirte a todo lo que puedes ser. Y en ese proceso, algo sagrado ocurre, el fracaso pierde su poder de herirte. Porque ya no lo ves como una derrota, sino como un maestro. Jung decía que cada caída te acerca a tu verdad, si la usas como puente, no como prisión. Y la sombra contiene cada uno de esos fracasos no procesados, cada dolor que no convertiste en sabiduría. Es hora de hacerlo. Cuando integras tu sombra, empiezas a agradecer tus errores, porque entiendes que sin ellos, no habrías crecido. La vergüenza desaparece. El rencor se disuelve. La comparación muere. Solo queda el respeto por tu proceso, por tu valentía, por tu camino único. Y aquí es donde quiero hacerte una invitación, una decisión consciente. Si todo esto está resonando contigo, si sientes que ha llegado tu momento de vivir con libertad interior, te pido algo muy simple, haz clic en suscribirte ahora mismo. No por mí, sino por ti. Porque si has llegado hasta aquí, eres parte de los que se atreven a mirar dentro, y este canal es tu espacio para seguir creciendo, sin excusas, sin miedos, sin límites. Hazlo ahora. Únete a esta comunidad de valientes, de buscadores, de creadores de su propia vida. Porque el cambio empieza con una decisión. Y hoy puede ser la tuya. Volviendo a lo esencial, Carl Jung nos recordaba que el alma humana busca expansión, evolución, libertad. Pero si no integras la sombra, sigues repitiendo lo mismo, día tras día, año tras año, vida tras vida. Sí, vida tras vida. Porque no importa cuánto pase el tiempo, tu sombra seguirá contigo, hasta que la mires y la abraces. Y eso es una bendición, no una condena. Porque significa que nunca es tarde para empezar, para sanar, para despertar. Que no importa cuántas veces hayas caído, cada nuevo amanecer es una oportunidad para vivir desde tu verdad, no desde tu miedo. ¿Y sabes lo más hermoso? Que cuando lo haces, tu vida deja de ser una reacción a lo externo y se convierte en una creación desde lo interno. Ya no te mueve la herida, te mueve la intención. Ya no te define la pérdida, te define tu propósito. Ya no te limita el pasado, te impulsa el presente. Este es el regalo que Jung nos dejó, la llave de nuestra libertad, de nuestra paz, de nuestro poder. Y tú ya tienes esa llave. Solo tienes que usarla. Piénsalo con detenimiento, ¿cuál es el verdadero sentido de tu vida? No me refiero a lo que haces, ni a lo que has logrado. Me refiero a cómo te sientes cada día al levantarte, a si vives con entusiasmo, con plenitud, con una sensación de dirección, o si, en el fondo, te sientes vacío, estancado, desconectado. Carl Jung nos dejó una verdad que pocos están listos para escuchar: el sufrimiento más profundo no es físico, ni siquiera emocional, es existencial.
Es la sensación de no estar viviendo la vida que deberías, de no ser quien viniste a ser, de no estar expresando lo que tu alma anhela. ¿Y sabes qué? Esa desconexión no es porque algo esté mal afuera, es porque hay algo pendiente dentro. Ese algo es la sombra. La parte de ti que no has querido ver, que has reprimido, que has temido. Y mientras no la integres, por más que busques sentido afuera, siempre sentirás que algo falta. ¿Te suena familiar? ¿Has sentido que, incluso cuando todo parece ir bien, hay un vacío silencioso que no sabes cómo llenar? Jung lo explicó así: el hombre moderno está perdido porque ha olvidado su alma. Busca afuera, en el éxito, en el placer, en las distracciones, pero no encuentra paz porque no ha hecho las paces consigo mismo. Y eso, amigo, amiga, no lo cambia nada externo. Solo lo cambia tu decisión de mirar dentro, de reconciliarte contigo, de integrarte totalmente. ¿Y qué ocurre cuando lo haces? Algo mágico, tu vida cobra sentido. No porque todo sea perfecto, sino porque todo tiene coherencia. Te sientes alineado, tranquilo, fuerte. Sabes quién eres, qué quieres y por qué haces lo que haces. Ya no vives por inercia, vives con intención. Ya no sobrevives, creas. Ya no te adaptas, te expresas. Y esa expresión es única, porque no hay nadie en el mundo como tú. Y si tú no eres tú, el mundo se pierde lo que solo tú puedes aportar. Jung hablaba del proceso de individuación como el camino para convertirte en quien verdaderamente eres, no una copia, no un producto del entorno, sino un ser libre, íntegro, despierto. Pero ese camino exige algo: coraje. Coraje para soltar las expectativas ajenas, para liberarte del pasado, para mirar tu sombra y decirle: te veo, te acepto, caminemos juntos. Y ahí, justo ahí, nace tu poder real. Ya no te define la culpa. Ya no te controla el miedo. Ya no te detiene la duda. Eres tú, completo. Y cuando eres completo, la felicidad ya no depende de lo que pase fuera, sino de tu conexión interior. Jung decía que el sentido de la vida no se encuentra, se crea desde la conciencia, desde la capacidad de elegir cómo vives, cómo sientes, cómo respondes a cada instante. Y eso se nota. Se nota en tu mirada, en tu presencia, en tu energía. Porque alguien que vive desde su totalidad irradia calma, fuerza, inspiración. Ya no compite, ya no reacciona, ya no busca. Solo vive. Solo crea. Solo ama. Esa es la meta real. No tener más cosas, sino ser más tú. No lograr más, sino vivir mejor. No impresionar, sino impactar desde tu autenticidad. ¿Te imaginas lo que harías si no tuvieras miedo a ser tú mismo? Si te sintieras libre de expresarte, de amar, de actuar según tu verdad. Eso no es una utopía. Es posible. Está al alcance de tu decisión. Solo tienes que mirar dentro, integrar tu sombra y elegir tu verdad. Día tras día, momento a momento. Y en ese camino, descubrirás que la felicidad no es una meta, es un estado que nace cuando estás en paz contigo. Y esa paz es lo que todos buscamos, aunque lo disfracemos con metas, con ambiciones, con placeres. Al final, solo queremos sentirnos bien con nosotros mismos, poder dormir en calma, amar sin miedo, vivir sin máscaras. Eso es lo que Carl Jung quiso enseñarnos. Que tu sombra no es tu enemigo, es tu puerta de entrada a una vida con sentido, con propósito, con plenitud. Y tú ya tienes esa puerta delante de ti. Solo necesitas cruzarla. Quiero que pienses en esta frase y la sientas en lo más profundo de tu ser. La verdadera libertad no es hacer lo que quiero, es no ser esclavo de nada, ni de nadie, ni de mí mismo. Carl Jung nos enseñó que la única libertad real es la que nace dentro, la que se construye al dejar de ser prisionero de tu sombra, de tus miedos, de tus heridas no sanadas.
Y esa libertad interior es el regalo más valioso que puedes darte en esta vida. Porque vamos a ser honestos, ¿de qué sirve tener éxito externo si por dentro sientes angustia, vacío, frustración? ¿De qué sirve aparentar que todo va bien si cada noche te acuestas con la sensación de que no estás viviendo tu verdad? Esa es la cárcel invisible de la sombra no integrada, una vida vivida a medias, bajo la ilusión de libertad, pero atrapado por la necesidad de aprobación, por la culpa, por el miedo a ser tú. Jung afirmaba que todo lo que no vemos en nosotros mismos, nos controla. Todo lo que no aceptamos, nos limita. Todo lo que no sentimos, nos enferma. Y que solo cuando nos atrevemos a mirarlo de frente, nos liberamos de esa prisión interna y empezamos a vivir verdaderamente libres. Esa libertad no es un concepto, es una experiencia tangible. Es sentirte dueño de ti mismo, de tus pensamientos, de tus emociones, de tus decisiones. Es levantarte cada día sin la carga del deber ser, sin miedo al juicio, sin arrastrar cadenas invisibles. Es poder ser tú, completo, auténtico, en paz. Y lo más poderoso es que esa libertad nadie te la puede quitar, porque no depende de lo que pase afuera, ni de lo que otros hagan o digan. Depende solo de ti. De tu decisión de vivir con conciencia, con aceptación, con amor hacia tu totalidad. Jung lo explicaba así: la sombra es el guardián de la libertad interior. Si no la enfrentas, te someterás a ella. Si la integras, serás libre de verdad. Y esa frase lo resume todo. Porque cada vez que cedes al miedo, a la duda, a la inseguridad, pierdes un poco de tu libertad. Pero cada vez que eliges conciencia, que eliges verdad, que eliges actuar desde tu esencia, recuperas poder, recuperas paz, recuperas libertad. Imagina lo que eso significa para tu día a día. Poder tomar decisiones sin miedo al que dirán. Poder actuar desde tu propósito, sin necesidad de validación. Poder mirar tu pasado sin dolor y tu futuro sin ansiedad. Poder estar contigo en silencio y sentirte pleno, porque ya no necesitas huir ni buscar fuera lo que siempre ha estado dentro. Esa es la libertad que transforma la vida. Porque cuando eres libre por dentro, todo cambia por fuera. Ya no te involucras en relaciones tóxicas porque ya no te sientes incompleto. Ya no necesitas tener más cosas porque te basta ser tú. Ya no temes perder, porque sabes que lo esencial no se puede perder: tu paz, tu integridad, tu verdad. Y esta libertad no es egoísmo, es el mayor acto de amor que puedes ofrecer al mundo. Porque cuando tú eres libre, inspiras a otros a liberarse, a dejar de vivir para complacer, para fingir, para temer. Tu presencia se convierte en luz, en ejemplo, en inspiración. Jung hablaba de esto como el camino del alma hacia su plenitud. Un camino que no todos recorren, porque requiere valentía, honestidad y compromiso con uno mismo. Pero los que lo hacen, viven en paz, sin resentimiento, sin culpa, sin miedo. Y tú, que has llegado hasta aquí, ya estás en ese camino. Ya no puedes volver atrás. Ya no puedes fingir que no sabes. Ahora sabes que la libertad está dentro de ti, esperando que la reclames, que la vivas, que la compartas. Así que hazlo. Da ese paso. Libérate de ti mismo. Sé tú, sin filtros, sin miedo, sin excusas. Haz una pausa y siente esto: has recorrido un camino hacia ti mismo, hacia tu verdad más profunda, hacia una libertad que no sabías que era posible. Has descubierto que la sombra no era tu enemiga, sino tu maestra. Que dentro de ti había dolor, sí, pero también había luz, poder, sabiduría. Y que esa luz no podía brillar hasta que tú la eligieras, hasta que decidieras mirar dentro y decir: estoy listo. Me acepto. Me libero. Carl Jung lo vio con claridad: la plenitud humana no nace de huir del dolor, sino de abrazar todo lo que somos. Solo así nos completamos, solo así nos realizamos. La meta no es volverse perfecto,
ni invulnerable. La meta es ser total, vivir sin fragmentos, sin máscaras, sin miedo al juicio o al fracaso. Esa es la verdadera realización, poder ser tú, completo, presente, consciente, en paz con tu historia, en paz con tu futuro, en paz contigo. Y eso ya está en ti. Porque lo has sentido, lo has comprendido, lo has experimentado a lo largo de este viaje. Y ahora te das cuenta, nada externo puede darte lo que tú mismo puedes darte. Ni el éxito, ni las posesiones, ni las personas. Todo eso puede sumar, pero la paz, la felicidad, el sentido, vienen de dentro, de tu conexión contigo, de tu coherencia interior. Y aquí, en este punto del camino, puedes mirar atrás y honrar todo lo que has sido. Cada caída, cada error, cada sombra. Porque sin todo eso, no habrías llegado hasta aquí. No habrías despertado. No habrías entendido que el poder real no es controlar lo de fuera, sino dominar tu mundo interno, tus emociones, tus pensamientos, tu energía. Y una vez que lo haces, te vuelves invencible. Porque ya no dependes, ya no necesitas fingir, ya no tienes que demostrar. Solo vives. Solo creas. Solo amas. Y esa forma de vivir es la máxima expresión de libertad, de abundancia, de realización. Jung lo llamaba individuación. El proceso por el cual te conviertes en quien siempre fuiste, pero que habías olvidado. El tú que no teme ser vulnerable, que no teme amar, que no teme vivir intensamente. El tú que camina con seguridad, porque se conoce. Que actúa con propósito, porque tiene dirección. Que vive con paz, porque ha soltado la culpa, el rencor, la duda. Ese tú está aquí. Vivo. Despierto. Presente. Y ya no hay vuelta atrás. Porque una vez que has visto tu sombra, no puedes ignorarla. Solo puedes integrarla. Solo puedes honrarla. Solo puedes avanzar. Y avanzas con poder. Con claridad. Con pasión. Porque ahora sabes que tu vida no es casualidad. Es creación consciente. Es manifestación. Es obra maestra. Y hablando de obra maestra, ¿sabes qué? Tú eres esa obra. Tu historia, tus heridas, tus logros, todo eso te ha moldeado, y hoy estás listo para mostrar al mundo tu versión más auténtica, más fuerte, más luminosa. Y aquí viene algo importante. El viaje no termina. Solo se transforma. Ahora empieza una nueva etapa. Donde ya no huyes. Donde ya no te pierdes en lo externo. Donde te eliges cada día. Donde vives con plena conciencia de quién eres. Y si has llegado hasta aquí, hay algo que debes hacer. Algo simple, pero simbólico. Suscribirte a este canal, ahora mismo, si aún no lo has hecho. No es solo un clic. Es un acto de compromiso contigo, con tu crecimiento, con tu verdad. Porque aquí, cada video, cada palabra, es un paso más hacia tu libertad. Y si no lo haces, bueno, entonces te quedarás ahí, en el casi. Casi cambias, casi despiertas, casi lo logras. Pero nadie quiere ser un casi en su propia vida, ¿verdad? Así que hazlo. Suscríbete, comparte este viaje con otros y sigue despertando. Porque lo mejor está por venir. Porque ahora estás listo para vivir, para amar, para crear, desde tu totalidad. Desde tu alma. Desde tu verdad. Gracias por recorrer este camino. Recuerda, tu sombra ya no te limita, ahora es tu aliada. Y tú, ya no eres prisionero, ahora eres libre. Libre de vivir como solo tú puedes vivir.